El primero salió perfecto, a mi criterio no tuvo fallas, y hoy tenemos la responsabilidad, más allá de la presión obviamente, de estar a la altura de ese primer capítulo, explicándole al público cuáles son las herramientas y cuáles son los pasos que hay que dar para empezar a generar ese contenido que la semana pasada explicamos para qué sirve. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Bueno, vos recién mencionabas de no tener fallas. Una de las claves para no tener fallas, que ahora la vamos a estar hablando seguramente, es saber editar, que es algo que también enfatizamos en el podcast anterior. Y para saber editar hay una cuestión intelectual y hay una cuestión práctica. Hoy vamos a hablar de la práctica. No quiero salir con filosofía y empezar a escaparnos por otras vertientes, pero también es cierto que uno va a fallar. Necesitas a veces equivocarte porque esto es prueba y error. Tampoco es que vas a ser un fenómeno a la primera. Hay un libro de Robert Greene, sí, a mí que me gusta citar autores, que se llama Maestría, que analiza, entre otros, a Steve Jobs, bueno, ahora está muy de moda Elon Musk, que también aparece en el libro, Albert Einstein, etc. Y explica que todos estos genios, para dominar cualquier área, en este caso vamos a hablar de herramientas para crear un contenido, publicaciones digitales, etc. Para dominar esta área o la que sea, necesitas 10.000 horas de práctica, que son más o menos, teniendo en cuenta descansos y que tu mente se relaje, 10 años, más o menos. No significa que vas a tardar 10 años en aprender a hacer un buen contenido, en aprender a hacer una buena edición, pero sí que para volverte un maestro necesitas 10.000 horas de vuelo, como necesita un piloto cuando aprende a pilotar, justamente. Bueno, ese es un concepto que seguramente muchos te vayan a objetar. Porque pueden agarrar y decir, che, pero mira, este pibe es un pendejo, o esta piba es una pendeja, y que de la nada surgen y tienen millones de likes. Es uno entre miles igual, y miles yo y no miles. estoy a favor de las frases que son tajantes. O sea, yo te cuento esto según lo que los estudios, lo que las experiencias han evidenciado en base a lo que han trabajado otros profesionales. Pero no significa que esto sea así. Es como decís vos. Hay quienes no editan tanto y aún así viralizan muchísimo o trabajan sin tanta preocupación porque la edición sea espectacular. Te cito un caso. Pablo Carroza, que es amigo y que me encanta dentro del periodismo deportivo. A mí también me gusta mucho lo No que edita mucho, Pablo. No, de hecho es todo lo contrario. Edita poco. Es el arte de la no edición. Pero es un grandísimo orador. Yo no sé cómo hace. Extraordinario orador. Graba de un tirón 24 minutos. Excelente orador. Conoce su fortaleza y con esa fortaleza suprime la otra necesidad. Bueno, ahí estamos hablando ya de un tema que no lo vamos a tratar hoy en profundidad, que es la retención. Pablo es un gran, o sea, ¿cómo se puede decir? Inventá una palabra, retenedor. Iba a decir retenedor, pero claramente no existe. Inventala, no importa. Es un tipo que es muy habilidoso para retener. Sí. O sea, si yo te hablo sin parar, es como MrBeast. Sí. O sea, es el youtuber más conocido Sí. hoy por hoy y el más famoso y el más exitoso dentro de lo que entra en la connotación de éxito, porque es un tipo que te habla con un dinamismo tal y te llena de mensajes y cimbronazos que Pablo lo hace muy bien desde la no edición. Es el MrBeast del fútbol, para mí, si yo lo tuviese que Mirá qué definir. buena definición. Acortado. Bueno, traje 4 puntos clave para poder ser un muy buen editor de contenidos. Está claro que uno no se va a desempeñar como editor de contenido, salvo que quieras trabajar de eso como filmmaker, como community manager, como social media, que también todos estos podcasts van a servir para ayudar a todos esos profesionales. Pero como un creador de contenido, tenés que saber cuáles son las claves de la elaboración de ese contenido, ya sea porque lo vayas a hacer vos, porque al principio cuando empezás sos medio el hombre orquesta, o sea, tocás todos los instrumentos ¿Cómo al al mismo principio? tiempo. Sí, porque Al después te principio podés y ir después, desligando. Sí, te podés ir desligando, Jero, Si vas creciendo profesionalmente y vas ganando dinero, tenés la posibilidad de pagarle a otro para delegar esas acciones. 100%, pero eso para mí es una limitación por momentos, porque yo te digo hoy por hoy que pasé también por la fase de crear todo yo, editar todo yo, pasar
a delegar absolutamente todo. Yo delegué todo. Y hoy yo soy un tipo ambiguo. Es como, ¿viste la economía bilateralista? Bueno, Sí. yo soy un creador de contenido bilateral. Sí, un psicólogo se hace un picnic, te dice que tenés un problema con el control. Tengo un gran problema del control, de la ansiedad, de todo junto. Pero pará, escúchame. En este caso, Sí. creo que el equilibrio fundamental está cuando uno puede editarse a uno mismo y también delegar ciertas cosas. Igual lo tenés que saber, porque para delegarlo tenés que conocer cómo funciona para poder explicarlo. Sí. Entonces, punto 1, hay que armar un guión. Sí o sí. O un mapa o una idea. Hay que armarlo en serio. Porque lo que pasa al principio, por lo menos lo que me pasaba a mí y lo que le pasa a varios, y aquí se puede fallar mucho, es que tenés la idea en la cabeza, pero nunca la materializás. Nunca la transformás en algo real. Una idea en la mente no es algo real. Es real cuando se vuelve o tangible o existe digitalmente. O sea, o lo escribís en papel o lo redactás en un archivo Word. Y tenés tu guión, tenés tu mapa, tenés tu idea. A mí no me gusta el guión estricto. Yo no escribo exactamente lo que voy a decir palabra por palabra, salvo que sea un informe. O sea, si es un contenido solo audio y es un informe, ahí sí redacto palabra por palabra. Pero escribo pensando en hablar, no escribo pensando en que una persona me va a leer. Es diferente. O sea, si uso conectores como, sin embargo, a raíz de esto, ya que... Yo no hablo así, yo no te digo, Diego, ya que hoy nos juntamos a hacer un podcast. No, yo te digo, Diego, hoy vamos a hacer un podcast. Y así escribo cuando voy a hacer un informe. Escribo para leer, no para que lean lo que escribí. ¿Se entendió algo o no se entendió? No, es súper interesante, Jero, y tengo varias cosas a marcar a partir de esto. La primera es que vos lo manifestaste en el primer podcast, Sí. que a mí me queda súper claro ese concepto del síndrome del impostor. Sí. Que me pareció brillante y que debe pasarle a muchísimos creadores o aquellos que se quieren iniciar en la carrera, el camino de la Sí. creación de contenido, que es el hecho de ponerse una barrera, un límite antes de empezar a hacerlo. Sí. En segundo lugar, respecto a esto que vos hablás de la estructura, de cómo guionarse, para mí está muy bien lo que decís. Coincido. Y además... Pero creo que aquellos que son nuevos, porque hay muchos que son nuevos de los Sí, que nos ven, sí, por es supuesto. fundamental el primer paso de salir del síndrome del impostor a guionarse es escribirte todo tal cual. ¿Todo tal cual? Sí, sin duda. A mí no me gusta todo tal cual. Bueno. ¿Pero por qué? A ver, dale. En eso explícame. podemos ¿Por qué discernir. todo tal cual? Porque estamos hablando de gente que probablemente tenga ciertas inseguridades a la hora de crear contenido y qué más seguro que estar dentro de una línea. Tengo miedo que quede como Oye Siri, por ejemplo. Oye No. Siri, dame la definición de la palabra exactitud. Y entonces Siri sale y te dice, exactitud es una palabra para marcar cuando alguien quiere enfatizar puntualmente en un hecho que no tiene ningún tipo de vertiente, es exactamente como lo dijo, etcétera, etcétera. No busqué la definición, inventé, improvisé cualquier cosa. Pero salta Siri y lo dice como un robot. Yo tengo miedo que termine el creador de contenido hablando como un robot, porque para mí debe ser natural. O sea, yo lo tengo que ver al creador de contenido y como consumidor tengo que conectar con su naturalidad. ¿O cómo lo ves vos? Mira, hace poco yo armé para mi segundo canal de YouTube, en el cual hablo de creación de contenido para periodistas en redes sociales, y hablaba de justamente la estructura de un guión. Y entre tantas cosas, yo mostré un ejemplo de guión que para mí la improvisación no nace 100% sobre el guión en sí. O sea, yo sé que tengo un guión. Si vos me vas a decir que lo hablas en voz en off, como vos recién marcaste de los informes, yo entiendo que vos puedas seguir ese guión al pie de la letra. Pero cuando yo grabo, y grabé, y grabaré, siempre tomo esa estructura, ese guión tal cual está escrito, con los sin embargos, con los por lo tantos, como por los ya que. Y en el momento de grabarlo, por ahí me doy cuenta que cambio algunas palabras. Ok. Eso suele pasar. ¿Cómo son tus guiones hoy? Mis guiones hoy están estructurados en 3 partes. Bien. Estamos hablando de videos cortos para redes sociales, Instagram, TikTok. Bien. Después hablaremos de YouTube, que para Dale. mí es un caso aparte. Shorts. Entra Shorts de YouTube dentro de esta doctrina. Me parece que hay un factor fundamental importante que es el hook, el gancho del que todos hablamos, capturar la atención Al en los principio. primeros 3 segundos. Primeros dicen. 3 segundos. Para mí es mucho menos que 3 ¿Me segundos. das un ejemplo de un gancho?
¿Sabías que Diego Armando Maradona fue campeón del mundo 2 veces en toda su carrera? Suponte, o sea, este es un ejemplo. Claro. Entonces yo... Y el tipo dice, ¿cómo 2 veces? Claro. Si yo solamente recuerdo el 86. Se queda y se entera que en el 79 ganó el Mundial Juvenil en Japón. Exacto. Yo te estoy dando un dato que está incompleto Sí. y que automáticamente atrae tu atención porque vos solo Curiosidad. tenés asociado una sola Copa del Mundo. Sí. Eso es un título que, si fuese algo gráfico, escrito, sería un clickbait Bien. medio. Por ejemplo, un gancho de este podcast sería, ¿te gustaría aprender las mejores herramientas para empezar a publicar contenido en redes sociales? Bueno, Empieza el TikTok o el Short con esa frase. Sí, creo que encima nos terminaría ¿Me tocaba a quedando... mí? Sí. Sí, obvio. Nos terminaría quedando un poco largo. Porque para mí hay mucho menos de 3 segundos de atención hoy. Al principio. Hablábamos recién de retención, Jero. Sí. Para guionar hace falta entender qué es la retención. Bien. Nosotros tenemos que entender que en los primeros, si se quiere, 3 segundos, para mí es mucho menos ya. Date cuenta TikTok, que es la plataforma de rápido consumo por excelencia. Yo no sé si vos tardás 3 segundos en scrollear. Ya el primer vistazo tiene que llamarte la atención. Es que bueno, ahí entraríamos en teoría de comunicación efectiva, en donde yo te diría que el 55% de la comunicación es no verbal. O sea que lo que ve en realidad es lo más importante. Con lo cual, más allá del gancho, otro día hablaremos de comunicación efectiva, pero más allá del gancho es importante lo que ve. Es Totalmente. importante lo que aparece en pantalla. Bueno, de hecho hablaremos seguramente que no es lo mismo que aparezca una cara a que aparezca otro tipo de objeto. No es lo mismo que aparezca el creador También en sí. depende de tu popularidad en el momento en el que publicás el contenido. 100%. O sea, hay un montón de variantes, pero Vamos empezás tu vamos guión a- con un gancho. Empiezo mi guión con un gancho, sigue la estructura con lo que sería un desarrollo en el cual no te voy a tirar en las primeras 2 líneas. Suponte que yo hago un guión para 1 minuto. Vamos a estandarizarlo en 59 segundos. El título, el gancho, tiene que durar máximo 3. El resto, o sea, lo que es el desarrollo, no voy a la parte final que lo adelanto, es el cierre. El desarrollo tiene que durar, suponte, los primeros 10 segundos de ese desarrollo, un relleno, que en realidad yo no te estoy llevando directo al dato. Te guardás el dato Me guardo por el dato tema de la retención. hasta por lo menos los últimos 20 segundos del desarrollo. Ya estamos hablando que 20 segundos de video te comiste. Bien. Segundos 20 segundos, o sea, del 20 al 40 te tiro los datos, y del 45 hasta el 60, del 40 hasta el 60, ya te voy cerrando la idea. Un especialista en SEO y retención de público, después de lo que dijiste, hace esto. Te aplaude. Ahora, Sí. agrego, para mí es muy importante contar una historia en donde el que esté escuchando o el que esté viendo y siga el contenido se vaya sumergiendo lentamente en lo que estás proponiendo contarle. Una historia tiene un comienzo, un conflicto, un desarrollo de ese conflicto donde se soluciona o no y finalmente un final, ¿no es cierto? Valga la redundancia, un cierre como decías anteriormente. Para mí existe la historia hasta para dar un dato. O sea, más allá que sea el dato concreto que Dame vos un vas a ejemplo, contar, dame un ejemplo. Vamos con el ejemplo que decías. Sí. Maradona fue campeón 2 veces. Vos te guardarías, según tu teoría, que no está mal. O sea, yo no estoy diciendo que está mal, estoy agregando algo más. Vos te guardarías el dato hasta el final. Por ejemplo, te digo cómo lo Sí. estructuraría ahora mismo. Dale, haceme el reel. ¿Sabías que Diego Armando Maradona fue campeón del mundo 2 veces en su carrera? Pensamiento. ¿Cómo puede ser? Bueno, Bien. me quedo. El astro argentino, conocido mundialmente por haber sido campeón del mundo en México 1986, en el cual obtuvo la segunda estrella para la Argentina, también fue ganador de un mundial de la categoría sub-20. Bien. Esos son los primeros 20 segundos. Sí. Entonces ahí yo te puedo contar, sigo en el desarrollo diciéndote, un año más tarde puede haber quedado afuera de la lista del Mundial de 1978 y que el clamor popular no haya alcanzado para que Menotti lo lleve a ser parte de la lista de jugadores. Diego Armando Maradona en el Mundial Sub-20 de Japón 1979 se coronó tras convertir 6 goles en todo el torneo. Extraordinario. Muy bien. ¿Sabías este dato? O si querés más, o si te gustan estos datos, seguime para más. Perfecto. Chao. Mi teoría, o sea, ¿cómo agregaría?
desde mi postura es, ¿sabías que Diego Armando Maradona fue campeón del mundo 2 veces en su vida? O sea, empiezo igual. Ahí viene el pensamiento del otro, etc. Ahora, yo le puedo dar el dato inmediatamente. Fue en el Mundial Juvenil de 1979 con César Menotti como entrenador y esto le trajo muchos problemas acarreados por su vinculación con Videla, presidente de la nación en ese momento. Bueno, ahí depende. Empecé otra historia. Bueno, es buenísimo. Empecé otra historia. ¿Sabés cuál es la diferencia en favor, creo yo, de mi teoría? Que lo que vos dijiste, otro lo busca y lo dice también. Que no estoy diciendo que esté mal, porque vos Bien. lo podés llegar a comunicar mejor, ¿eh? Sí. O sea, insisto, no es una crítica, porque si otro va y lo hace, le puede salir bien. De hecho, vos, casi la mayoría de tus contenidos, al principio sobre todo, ahora ya están más elaborados, pero al principio sobre todo eran así y te hicieron crecer muchísimo. Digamos, el público identificaba en su mente, Diego me va a contar información fehaciente del fútbol, información real del fútbol. Como Bueno, se ahí dice entramos ahora, ¿no? en una dicotomía, Jero. Está bien, pero digo, yo ahora me voy al resto de la historia. Después de obtener este título, Diego Maradona tuvo que volver y presentarse en Casa Rosada junto a Rafael Videla, que lo recibió e incluso le marcó cómo tenía que cortarse el pelo. Escuchalo a Diego recordando aquella historia. Y le agrego el fragmento de Maradona hablando con Mati Pelicioni en El Líbero. Sí. O sea, y encima le traigo brillante. más. Lo que quiero decir es, me fui por otro lado con la historia. Lo emparenté con Diego cuando cuando conoció a Videla. Bueno, O sea, está bien, podría ser otro contenido también, el día que Diego conoció a Videla, lo que sea. ahí está bueno ahora a la hora de hablar de vertientes a la hora de crear un contenido, o sea, en realidad, o crear varios contenidos a partir de la misma historia. Sí. Que para mí, encontrar un diferencial es la parte más difícil. La más difícil, de hecho La lo más tengo difícil. aquí, mirá. Diego, yo en guiones te iba a decir, una vez que tenemos la historia y que tenemos el guión, la estructura, para mí viene ensayarlo, porque yo insisto, tiene que sonar natural. Esta es mi postura, vos tendrás la tuya. yo Para mí estoy- tiene que sonar natural. Estoy 100% de acuerdo. Y yo creo que tiene que tener un valor añadido. Le tiene que aportar algo al que lo recibe. O sea, ¿por qué tu contenido y no el de otro? ¿Por qué tu contenido sí tiene que viralizar, tiene que ser el que elige la persona? Porque hay algo muy importante, que es cierto, nosotros vamos mechando cosas para principiantes y para avanzados. Yo hablo más que nada de principiantes. Si traquea muy rápido el usuario, o sea, no se queda demasiado en tu video, es poco probable que te recomiende de vuelta la herramienta, porque la herramienta quiere retener al usuario el mayor tiempo posible usando la herramienta, no viendo tus videos. Exactamente. Entonces, para mí tiene que venir el valor añadido. ¿Qué le voy a dar yo al usuario que lo va a encontrar solamente conmigo? Puede ser la forma en que le cuento la historia, los datos que elijo, la edición de video, algún factor puntual, una estructura, un formato también puede venir acompañado. O sea, hay que elegir un valor añadido, algo que no tenga el usuario a disposición fácilmente como para que me elijan a mí en lugar de a otro. Ante esto tengo dos cuestiones que me parece que va a ser un punto de debate hermoso, porque me gusta discernir. Cuando hablamos de principiantes, yo creo que es fundamental, antes de encontrar un estilo, antes de encontrar todo lo que... Hacerlo. Hacerlo implica muchas veces ser Siri, ser Wikipedia. ¿Y por qué digo esto? Primero que uno rompe con esa primera barrera de la duda a la hora de crear contenido. En segundo lugar, porque claramente no hay una estructura tal que diga, ok, tenés que hacer esto, tenés que ir por esta historia, tenés que ir por este lado. Entonces, ¿qué hago yo como principiante, como creador de contenido amateur? O copio a otro, o claramente agarro los datos más crudos que tengo sin tener un pensamiento lateral, como vos lo indicaste de la dictadura argentina, porque eso ya abarca que vos tengas un conocimiento salido de lo que tiene que ver con la historia en sí. Es como la columna vertebral de un equipo. Yo no puedo pensar en que el lateral tiene que subir por derecha cuando en realidad mi 2 no me asegura el arco en 0. Bueno, esto es lo mismo, si se entiende la metáfora. El que es nuevo creando contenido tiene que entender que primero, para encontrar seguridad, tenés que ir por la segura, por la que te va a llevar a... Dale el pase al compañero. Exactamente. Hablando en términos futbolísticos. Es el primer pase. Sí. Yo no diría a un creador de contenido nuevo que empiece a ir por la tangente.
En este caso, apunta, bueno, sé Siri hasta que encuentres tu estilo. Sé otro. Copiá. Agarrá y fíjate lo que hizo otro. Y copiá. Después le agregarás tu valor agregado. Yo tengo esa percepción. Me gusta que reivindiques el asunto porque escuchándote tuviste gran empatía por el que va a comenzar. Es cierto. Y bueno, creo que en estas charlas vamos un poco para los nuevos, pero también a los que quieren profundizar. Así que está bueno lo que planteas. Y no está mal que hayas dicho copiar. Sé que puede sonar fuerte, pero uno tiene que tener personas que sean referentes y que esos referentes nos puedan inspirar. Cuando hablamos de copiar, no hablamos de copiarle palabra por palabra, no hablamos de copiarle las frases, hablamos de copiar la forma. Exacto. Hablamos de copiar su vida. No es, el estilo puede ser un poco, después lo vamos a ir moldeando, pero quiero decir, cuando yo veo a una persona, nosotros que trabajamos como creadores de contenido, y hay gente que decide tomar como referencia lo que hacemos y elaborar contenido que nos ha pasado a los dos, eso está bien, que es lo que vos decías. Copiar a veces es una palabra que suena fea, pero que no está mal. Bueno, si nos ponemos literarios... El que le roba a uno, dijo una vez Charly García, que me parece que no es una frase de Charly García. A ver. Él citó a otro, pero no me acuerdo a quién citó, así que yo lo cito a Charly. Sí. El que le roba a uno es un idiota, dijo Charly. El que le roba a todos es a genius, es un genio. Bueno, pero escúchame. Julio Verne, Sí. en sus libros, en sus novelas, inventó muchas cosas que seguramente las traía de algún lado. El submarino, la vuelta al mundo en 80 días con un globo con un globo aerostático. Digo, esto va a ser un problema cuando lo diga. Porque incluso yo soy de una religión que cree en Dios. Igual decir cosas controversiales, te lo pido por favor, Bueno, que en redes suma mucho. El que dice que existe Dios quiere decir que anteriormente algo te llama para decir que eso existe. ¿Por qué yo digo que hay que copiar contenido en redes sociales? Porque siempre tuvimos inspiración a lo largo de la humanidad de algo Sí. que previamente creó Aparte, otro. vamos con un consejo sano, no hay que reinventar la rueda. No, exactamente. Hay que arrancar desde donde lo dejó la anterior y hacerlo mejor. Exactamente. Sí. A ver, te voy a dar un ejemplo. Y acá te voy a tocar un poquito Dale, una fibra sí. íntima. Sí. Yo había visto que vos habías hecho la mejor cronología de Lionel Scaloni de la selección argentina en YouTube. 8 millones de visitas. Bien, No sé 8 si es la palos. mejor, es la más vista. No, 8 millones. Decilo con todas las letras Sí, porque sí, sí. está perfecto. Por eso digo, no sé si es la mejor, es la más vista. ¿Cuánto duraba? 25 minutos. 25 aproximadamente, sí. Yo vi que lo que vos habías hecho y dije, tengo que hacer algo igual. Esto es un secreto, que a vos creo que ya te lo dije. Sí, ya lo hemos hablado. Tengo que hacer algo muy parecido porque es un nicho, la selección argentina, Que tiene es algo público. que está cada vez más álgida la cuestión. Tengo que hacer lo mismo, pero lo duplico en tiempo y además cuento toda la historia desde un lado más emotivo, no desde el lado que vos lo habías marcado, que es dato, Un puntualidad. documental, yo hice un documental. Exactamente. Yo agarré y conté la historia de Lionel Scaloni, que nadie la había contado. Sí, Entonces, yo no hice la historia de Scaloni. Yo hice un documental de su ciclo como entrenador de la selección argentina. entonces, ¿qué le queda a la gente? Una historia agarrada desde un punto de vista y una historia agarrada desde otro punto de vista. Pero los dos creamos Tal algo cual. similar, que es una parte de la vida de Scaloni. Bien, perfecto. Ante Clarísimo. eso, copiamos un concepto, o yo te copié a vos en realidad una Sí, una pero, cuestión, pero te fuiste por distinta. otro lado, está perfecto. Bueno, a la hora de hacer guiones, y ya que traes el campo de YouTube, hay videos más largos en YouTube. Sí. Yo creo que el video en YouTube largo, donde una persona expresa su opinión, no se puede guionar de principio a fin. O sea, cuando un periodista editorializa No se o puede una guionar. persona cuenta su experiencia, no se puede guionar de principio a fin. Vos podés anotarte 2 o 3 cosas que no te querés olvidar, pero no se puede guionar. Si yo quiero dar mi opinión sobre algo, me tengo que sentar y darla. Si no estoy preparado para hacerlo, elijo otro contenido. No es tan sencillo hacer eso. Igual que un videoblog. Un videoblog sí se puede guionar, sí se puede estructurar, pero cuando estás en el lugar de los hechos contando lo que te sucede,
No puedes hacer un guión, lo tenés que manifestar, aparte te lo va a agradecer la gente, según lo que te está pasando en ese momento. Esta es mi postura. Del mismo modo te digo que si vas a realizar un informe y le querés agregar tu opinión para empezar a practicar esto de opinar, sí, me echaría una presentación a cámara con el gancho, después el informe, solo audio, una sucesión de imágenes. Ahí sí ya escribo y leo. De hecho, antes nombrabas la cronología de Scaloni, es un documental, yo no salgo nunca en cámara. Exactamente. Está completamente escrito el informe, preparado para que yo lea, para una persona que quiere escuchar y no quiere leer. Vuelvo sobre lo anterior. O sea, ahora te voy a decir algo respecto a la no escribí el lectura. guión para que una persona escuche, no para que lo lea. Me salté los a raíz de esto, etcétera, todo lo que te decía antes. Y con este tema de YouTube hay una fascinación, creo yo, con la estructura del guión en YouTube. Yo creo que en YouTube, más que la estructura del guión, lo importante es cómo conectás con tu audiencia. Bueno, pará, te pongo un freno. Voy a Sí. hacer de Fantino. Pará, Sí. pará, Jero, Está porque perfecto. contáselo. Porque me interesa mucho esto, yo siempre te lo quise preguntar. Sí, Creo que esto te lo dio el relato a vos, si te tengo que analizar en un diván. sí. Los tonos. Hablemos de tonos. Bueno, insisto, tendríamos que ir al campo de la comunicación efectiva, pero yo te decía, 55% es lenguaje no verbal, 33% es la modulación. Que aquí viene un error muy común. El público en líneas generales, producto de mala información que dieron algunos profesionales, o no profesionales, sino personas que quisieron simular serlo, creen que la modulación es hablar bien, pronunciar Exacto. correctamente. O sea, eso esta es pausa. la dicción. Exacto. O sea, hablar correctamente, que se me entienda cuando hablo, es dicción. Por eso te dicen tenés buena dicción. Significa que hablas bien. Modulación es cambiar los tonos. Por eso hablamos de modular, regular los volúmenes. Y con respecto a esto, hay diferentes entonaciones para llegarle al público. Si yo, por ejemplo, le susurro, es probable que sienta que le estoy contando un secreto. Si yo te digo lo próximo que te voy a decir es la clave para poder crecer en YouTube y hago un silencio, el público va a prestarme más atención. El silencio, a su vez, De hecho, ahí vas a tener un pico de retención en tu video. seguramente. Suscríbanse. Obvio. Romper el patrón, todo junto. A su vez, el silencio es difícil sostener un silencio, ¿viste? Pero a mí me gusta mirar a los ojos Sí, también. a su vez Complicado. a su vez el silencio sirve para marcar puntos de inflexión. Porque si yo hago un silencio, que tampoco lo puedo hacer eterno, no lo puedo hacer eterno, pero si yo hago un silencio, sí voy a atraer la atención del usuario. Porque claro, por ejemplo, si alguien ahora nos estaba solamente escuchando y no nos estaba viendo, quizás pensó que se le pausó el video o el audio o que le pasó algo a su teléfono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que iba a decir Jero? Claro, hizo un silencio. O sea, también es una forma de capturar la atención del público. Por eso yo no estoy muy a favor de hablar tan rápido, escupir todo, vomitarlo. Bueno, ahí vamos principalmente a la diferenciación de plataformas. Sí, TikTok es escupir. Instagram probablemente tenga un poco menos. Y ahora quiero volver a TikTok porque yo estoy notando una tendencia que me la van a agradecer muchos. Bueno. Por experimento propio. Pero YouTube tiene esa diferenciación que vos podés sí, extenderte o sea, para muchísimo. que el público se quede y vea todo tu contenido, hablar todo en un tono monocorde no te va a servir para nada. No, Tenés se que va. ir variándolo y tratar de personificar. Si algo de lo que estás diciendo crees que al público lo va a emocionar, emocionate. Si lo va a poner exultante, tenés que estar exultante. Si lo va a hacer sentir angustiado, angustiate. O sea, tratá de representar aquello que vas a hacerle sentir al público. Es muy difícil tener esa empatía, pero creo que a la hora de crear guiones, si uno puede representar lo que su guión trata de transmitir, mucho mejor. Pero bueno, todo esto tenía que ver con la creación solamente de guiones y de estructuras y de sentarse a pensar un contenido. Creo que lo más importante de todo lo que dijimos es que se vuelva real. O sea, que no quede en tu mente. Volvelo real. Volvelo un archivo Word, escribilo, hacelo real, que exista. Luego pasaríamos a la etapa de
Bueno, hay que grabarlo. ¿Qué elementos utilizo? Esto es, te diría, el mundo de la postergación. La pregunta ¿qué elementos utilizo? Es lo que hace que mayormente los creadores de contenido nunca empiecen. Porque siempre quieren tenerlo perfecto. Y lo comparan contra creadores de contenido que están tan avanzados o tienen dinero, recursos, que tienen un set espectacular, un micrófono de última generación, una cámara 4K. Y así no empezó la mayoría. La mayoría empieza, a mi criterio, ahora te voy a preguntar a vos, con un teléfono celular. A ver, nosotros tenemos la marca de la manzanita. Si tenés la marca de la manzanita, estamos hablando que tenés un equipo de primer nivel. Ahora, si no tenés la manzanita, igualmente hoy los teléfonos vienen preparados para grabar. Sí y no. En una buena calidad. En una buena calidad. Un teléfono medio... No le podés competir. Ahora te doy paso. Exacto. Pero digo, desde mi punto de vista es... La calidad de la visual no es tan importante, te lo dije el otro día, como la calidad del audio. Estoy de acuerdo. O sea, yo me puedo bancar una mala calidad. De hecho, hay videos de TikTok que son trend que están pixelados. Vos lo ves y decís, ¿cómo puede ser posible? Davo. Lo iba a nombrar a Davo. ¿Saben por qué Davo está pixelado? Davo está pixelado porque la mayoría de sus clips devienen de su streaming en vivo en Twitch. Que está a 720p. Que está a 720p. Porque Davo lo necesita a 720 para que la máquina le responda, porque si empieza a mover mucho el OBS, que después vamos a hablar de OBS, crashea y se le interrumpe el streaming y se le va al público. Entonces está en 720 por eso, y él está chiquitito. Entonces cuando se amplifica la imagen de Davo, queda pixelado. Pero Davo se escucha bárbaro. Y lo importante de Davo es lo que dice. Además de todas las bromas que existen en el universo Davo. Es que para mí es el ejemplo exacto de creación de contenido y snackear. Claro. Que es lo que hablábamos del Entonces podcast Davo, anterior. que está pixelado, es trend, muy seguido, pero tiene un buen audio. O sea, si yo tengo que elegir en qué invertir, tomaría recaudos en el audio. Que Sí. los teléfonos también, algunos graban bien audio. ¿Cómo lo ves vos desde tu punto de vista? Primera diferencia que establezco es que las redes sociales están creadas para la plataforma de la manzanita. O sea, vos tenés hoy un teléfono Android y de por sí hay muchas funcionalidades que no vas a tener si no tenés el de la manzanita. Corriéndonos de esa limitación, estoy de acuerdo con lo que decís, Jero, de empezar y equivocarse en el medio porque no importa la calidad de la imagen. Estamos hablando de un streamer ya conocido que tiene una media de visualizaciones de 15.000 personas. Hay que tratar de cuidar, obviamente, la puesta en escena. Eso desde luego. Bueno, pero yo sí, que más que nada trato de tirarle conceptos a los principiantes y a los nuevos, es que el audio es importante, pero también conserven a la hora de crear contenido una cierta postura. Ah, sí, lenguaje corporal. Exacto. Ah, sí. O sea, porque yo te puedo... Mira, vamos a un ejemplo. Hoy te gustó mucho la idea de hablar de comunicación efectiva. Y eso Vamos va... a hacer un podcast Pero completo. en ese yo me voy a quedar Porque- así 40 minutos y te voy a escuchar a vos. Porque me encanta, o sea, es un tema que lo amo. 100%. De hecho, puede ser... Aparte va ligado, es imposible desligarlo. Por eso, seguramente cuando escuchen este podcast, en cualquier plataforma, o nos estén viendo, van a ver que mezclamos conceptos todo el tiempo, porque para hablar de una cosa tenés que hablar de Sin otra. dudas, y es que es imposible Hoy no hacerlo. íbamos a hablar de guiones. Íbamos a hablar de herramientas. Lo que de- pasa es que sin el guión, ¿a dónde vamos? Es imposible, o sea, es el No, mapa. no. Yo creo que está dentro de las... Un guión es una herramienta desde mi consideración, no es una herramienta como tal, pero creo que lo es. Sí, sin duda. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos Sí. hablando recién, me parece fundamental el audio. No tan así la imagen, pero sí que necesita por lo menos un encuadre, algo que determine que Sí. yo... Porque en esos primeros 2-3 segundos, en los que yo retengo, no es lo mismo que aparezca un video todo pixelado y que claramente no me voy a quedar a verlo. Algo me tiene que atraer visualmente. Sí, comparto. Entonces, el audio Pero- podrá ser bueno, pero... Lo que quiero que le quede al nuevo, al principiante, es que con un celular lo puede hacer. Traten de cuidar la iluminación. Eso sí es importante de la imagen, la iluminación. Pueden utilizar, si no tienen dinero para comprar luces o un lugar bien iluminado, la luz del día. Sí, la ventana. La fundamental. ventana, la luz solar, eso es perfecto.
Tema fondo, hay como una idea de cómo se arma el setup, etcétera. Eso yo creo que ya es más a gusto personal. O sea, cómo armar la escena, etcétera. A mí no me gusta. Yo grabo en mi habitación, Jero. Soy 100% sincero. Está bien. Vamos a un caso. Momo Sí. grababa con la cama de fondo. Sí, es que... Luquita Rodríguez grababa con la cama de fondo. Pero mira, a mí no me gusta. te lo hago más fácil. O sea, después podemos entrar en qué te gusta o qué no te gusta, que a mí también me pasa lo mismo. O sea, yo prefiero grabar en otro lugar. O sea, a mí me encanta nuestro estudio. Pero porque ambos somos periodistas. Obviamente. Ahora, el creador de contenido nuevo, hoy las herramientas, que ahora vamos a hablar de las herramientas, te simplifican la vida para sacar el fondo y hacer que funcione como croma y ponerte a vos delante de una imagen o video que no importa si vos estás medio fantasmagórico, porque ya el público como que permite que no esté del todo bien armado, porque ya no es como la vieja televisión. No. O sea, las redes permiten ciertas licencias. Entonces, no hay que ser tan perfeccionista, hay que ser detallista. A mí me gusta más el progreso, que si yo te estoy siguiendo, te vea progresar. O sea, empezás y digo, mira, lo sigo a este creador de contenido que me gusta, le voy a dar mi apoyo, y termino viendo cómo se convierte en... Coscu empezó transmitiendo en su casa, sí, en La era Plata. una 2x2. Claro, y hoy está en donde vive, en Nordelta. Fantástico. O sea, si yo fuese un fan de Coscu acérrimo desde la primera camada, hoy estaría alegre, feliz de verlo donde está hoy, supongo. Algunos quizá no, porque después viene el fan de lo bohemio, el que te dice, Coscu ya no es el que era cuando estaba en La Plata. Sí, bueno, ahora es otro creador de contenido, ahora toda la marca lo vistieron, es de primer nivel. Y sí, creció. Bueno, a mí ese tipo de seguidor es el que no me gusta. Porque no, al fin y al cabo... El que no te dice ya no sos aquel. Claro, porque no banca tus modificaciones. Mirá. Pero bueno, otro día hablamos de seguidores. Yo recibo cómo todos manejarlos. los días mensajes de gente que me sigue y que yo lo reposteo a veces, porque me enorgullece. Me dicen, te sigo desde 2019, te sigo desde que empezaste. Yo empecé haciendo contenidos gritando, contenidos tristes, Sí. con ese croma que te da la aplicación misma, horrible, diciendo cosas en un tono mucho más elevado del que correspondía. Eso me hizo crecer. Sí. Pero yo también siento que si a mi público, a mi audiencia, a mi... ese público objetivo que se suele llamar en el marketing, si no le doy algo diferente de lo que yo le vengo dando hace mucho tiempo y que también se tiene que diferenciar de los otros creadores de contenido que ya empezaron a hacer lo mismo que hago yo, que es lo que me pasó este año, Sí. me parece que también le estoy fallando a la gente. Sí, porque sí. como que descanso vagamente en los laureles. Comparto. Bueno, con respecto a elementos periféricos, yo creo que es mejor ir creciendo en lo visual, Sí. cuidar un poco más el audio. En términos de qué equipamiento después te puede servir, la computadora, por supuesto, si tienen una buena computadora, luces, empiecen por el aro de luz y después pueden ir creciendo hacia mejores luces. Veo los que iluminan su set con luces LED, etcétera. Eso ya es ir mejorando. Mismo el tema del croma. O sea, hoy las herramientas te permiten utilizar cualquier fondo estilo croma, pero si usás el fondo verde con una buena iluminación, va a quedar cortado espectacular. O sea, vas a tener un salto en esa calidad. Ese ojero, y ahora te dejo seguir. Y algo muy Sí. cortito. Tema micrófono para mejorarlo. El corbatero que va al teléfono. Sí, sin duda. Me parece que es el primer paso. Después, obviamente, a ver, si se me pregunta, creo que vienen teléfonos de gama media que no son de la manzanita. Después, los de la manzanita son obviamente muchos mejores. Luego te diría que vienen las cámaras para grabar. Las reflex. Filmadoras, reflex, etcétera. No hace falta comprarse una Sony 4K para poder grabar. Obviamente que el que la tiene va a tener un salto, por supuesto. En tema micrófonos, empezaría por el corbatero, luego se puede pasar hacia el típico micrófono de streamer, que es, no quiero decir la marca, pero es el Quadcast, ¿no? El de color rojo, violeta, lo tenés. Sí, luego sí. está el de que hecho, yo lo tengo ese. después el que se parece a Arturito, ¿lo tenés ese, sabes? El de la Guerra de las Galaxias. Todos los tengo. No, bueno, se llama Blue Yeti. Tampoco, no Sí. quiero decir marca, pero se llama Blue Yeti. Y finalmente tenemos el condenser. El que usa Ibai, El que usa Ibai, Davo, de diferentes marcas también. con R. La más popular es la que arranca con S. O el que arranca con sí, R. bueno. O el que arranca con R. Igual, yo te soy sincero.
es como no nombrar a Coca-Cola. O sea, sí. ¿qué me va a cambiar? Bueno, entonces dale, son el Shure, el iPhone, sí. el HyperX, ya está. Si quieren auspiciar, que auspicie, que venga toda la marca que venga. Ahora, respecto a esto, pensé que me había olvidado de lo que te quería decir, pero, a ver, me parece muy interesante hablar de esta progresión. Aunque esté toda la progresión del audio, de la cámara, del video, es fundamental no dormirse en las cuestiones periféricas. No, por supuesto. Porque lo más importante... Eso es lo que más te traba, no arrancás porque si me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro y no empezás nunca. Bueno, pero ahí hablamos nuevamente y retomo el concepto del podcast anterior del darwinismo de la comunicación, que es buenos creadores de contenido, buenos comunicadores y los que no lo son. No quiero decir que son malos, sino que no lo son o que no lo sienten. Para hacer esto, vos lo tenés que sentir. Podés ser un impostor, saliendo de lo que es el síndrome. Podés ser un impostor de vos mismo, pero a la larga no te va a servir. No vas a poder crear contenido indefinidamente si no sentís lo que estás haciendo. Yo no puedo trabajar de algo que no lo siento, excepto que necesite dinero. Esto ya no es un trabajo en sí. Esto es un hobby, en un principio, que después puede transformarse en un negocio. Porque al fin y al cabo estamos hablando de lucrar, de negocio. Sí, seguro. Bueno, avanzando, creo que el tercer punto, hablamos primero de guiones, hablamos luego de elementos periféricos, donde creo que quedó claro que nuestra postura es la progresión y que eso no te detenga. Es lo más divertido. Es lo más divertido. El tercer paso de estos 4 para mí es la puesta en escena, en donde lo más importante creo de la puesta en escena, o sea, el lugar donde vas a generar el contenido. Para mí es importante que sea un sitio seguro para vos, que no estés preocupado por que está tu familia. Si está tu familia, primero, lo más importante es ir a decirle, voy a grabar. O sea, ir a poner lo que hay que poner y decir, voy a grabar un contenido, necesito que me tengan paciencia, voy a tardar un ratito. Y después no tener la vergüenza de estar grabándolo delante o compartiendo lugar. Y si no, ir a grabarlo en algún otro sitio, a una plaza, a un bar. No va a sonar igual, pero no dejar de hacerlo, no permitir que eso te detenga. Porque hay gran parte de los que nos siguen que quieren empezar a generar contenido, pero no dan el paso porque están en su casa. Eso no importa. Pidan que se vaya, no sé, vayan a la casa de un amigo, háganlo. Vamos háganlo a contar que yo mis primeros relatos los hice en tu casa. En mi casa, por ejemplo, en la terraza. Y bueno. Y sí. A ver. Teníamos una habitación en la zona de la terraza y era ahí. Yo también relataba ahí. No, relaté al lado de tu viejo una vez. Sí. Bueno, hoy tengo el estudio, pero en su momento tenía que relatar al lado de mi mamá, de mi papá. ¿Cuál es el problema? Hay que relatar ahí. Y a la vez, la familia, uno cree que son esos primeros, entre comillas, haters, pero no es que son haters. A ver, puede haber casos que sí, ¿no? A esto que estoy diciendo siempre hay excepciones. Hay algunos casos. Hay algunos casos que te tiran para abajo, pero son esos primeros haters dentro de lo que uno entiende como... Te quieren cuidar. Exacto. Entendelos. Te quieren cuidar. Te van a decir, no hagas esto, estudia una carrera. Van a ir con el relato pero de después son los primeros en comentarte todos los posteos. A ver, sin dudas. Mi vieja me contestaba todo. Cuando te va bien son los primeros en decirte que se sienten más orgullosos que nadie. Y te dan ganas de decirte... no te tiran la de Ramón Díaz que te hacen así. Te dan ganas de decirle, escuchame, no fue siempre así, pero no importa. Bueno... yo creo que ellos a su manera te estaban tratando de aconsejar o guiarte por lo mejor. A su manera, obviamente, con esa sensación de protección que los padres tienen hacia sí mismos y hacia vos. Cuando tenés buenos papás, porque hay gente que no... Esto puede ser un padre, puede ser un amigo, puede ser un tío, lo que sea. O no puede ser o nadie. Amigos también. Pero pará, con esto que vos estabas diciendo, para retomar lo que veníamos charlando, tiene que ser un lugar seguro, pero tiene que ser un lugar que dé también... si te puede inspirar, mejor. No, ese sería otro punto. Seguro, inspiración, y que sea una consecuencia. O sea, pero no una consecuencia de que yo hago algo y por ende me queda otra cosa, sino hay una especie de storytelling respecto a donde vos estás haciendo los videos. O sea, si yo un año entero grabo un video en la misma locación, en el mismo lugar, estoy queriendo mostrar algo. A ver, en mi caso yo grabo en mi habitación porque es un lugar seguro, en el que siento inspiración. Estás cómodo. Y la verdad que pagar un estudio... Sale caro. Sale caro. Ni tiene sentido cuando vas a comenzar. No tiene sentido. Si aquí quiere venir alguien a alquilarme mi estudio, que me puede escribir, @GeroTorresSantoro, está perfecto.
Pero yo no le sugeriría a un principiante que me venga a pagar a mí para utilizar el estudio. Bueno, pero ahí creo que es fundamental la locación de donde uno está grabando para que también se entienda el contenido. Hay muchos creadores de contenido, sacando a los blogueros, porque graban en cualquier parte del mundo, Sí. pero hay gente que, porque está en un lugar determinado, puede contar ciertas cosas. Vamos al ejemplo de nuevo de los streamers. Luquita Rodríguez. Sí. Si él está en su habitación, con su cama, da una sensación de... Soy igual que vos. De fraternalidad, de empatía. ¿Dónde lo están viendo los consumidores de Luquita Rodríguez? En la habitación. Pero volvemos a la comunicación. Hay un viejo. tú a tú, hay un tú a tú. A ver, importante también. Si no se puede grabar completo el crudo se le llama a lo que va a quedar en la grabación, graben por tramos. ¿Vos no cómo se grabás? vuelvan de una. Yo No también. puedo grabar si no sale de una. Pero ese es un problema mío que tiene que ver con ser perfeccionista. Y tenemos que escapar del perfeccionismo. Para mí tenemos que ser detallistas. Pero yo grabo de una. Y si me equivoco lo corto. Pero bueno, Fran lo sabe que está atrás nuestro con la edición. Si me equivoco lo corto. Tiene que salir perfecto de principio a fin. El primero lo empezamos 3 veces. ¿Podemos contar eso? Para que la gente lo entienda. Lo empezamos 3 veces. Y vos sos un tipo que hace 10 años hace Sí, contenidos. por eso. Y te Pero no equivocás, quedaba o bien yo el me equivoqué. inicio. Exacto. Pero eso es un problema, pero hay un tema, porque nosotros tenemos este tema de perfeccionistas, tenemos que ser detallistas, porque por ahí hay una persona que se vuelve loca, no le gusta, lo repite 15 veces y no empieza nunca. Lo importante de lo que estamos hablando acá es que lo repetimos 3 veces, pero lo hicimos. No escaparse de la acción, o sea, repetirlo y si no, grabar por tramos. Grabo 10 segundos, grabo 5, grabo 7, grabo 8... hasta que termina, después a la hora de editarlo, lo uno todo y me queda el completo. Pero hacerlo, no nunca convencerse. No me gusta la luz, no me gusta la imagen, no me gusta la voz. Publicalo aunque no te guste. Publicalo aunque no te guste porque te va a dar la posibilidad de después mejorarlo. Sin duda. Si no lo publicás no va a haber mejora. Es la típica procrastinación. Sí. Que es parte del síndrome del impostor, parte de toda esa brecha complicada que tienen los creadores cuando empiezan. Bueno, 100%. vamos a lo más jugoso de hoy. Todavía no vino, ¿eh? Edición. Obviamente que si sos un profesional de la edición, siempre lo mejor es Adobe Premiere, lo mejor es Photoshop. Todos los programas de Adobe. Todos. 100%. Ahora- Adobe auspicia este segmento. Obvio. Ahora. Si yo soy principiante, no puedo arrancar ahí. Me tengo que tomar muchísimo tiempo en aprender a manejar la herramienta. Desde mi óptica, yo creo que no sé si vas a coincidir conmigo, vos editas todo con Adobe, ¿no? Hoy edito todo con Adobe, o la gran mayoría de las cosas. Para mí no vale la pena. O sea, esto no va en detrimento de Adobe, que estoy diciendo Adobe, el mejor, a la cuarta pared directamente, la rompí. Adobe, lo mejor. Pero para mí no vale la pena. Esta para es la un primera principiante. rotura de pared que estamos Creo que haciendo sí, en todo el sí, ciclo. sí. Ok, te voy a mirar a los ojos entonces y te voy a decir, te entiendo, pero no lo comparto. Yo hoy elijo editar en Adobe porque para mí representa una herramienta fundamental y que no es gratuita. Te dejo desarrollar, pero algo cortito. Volvemos a lo que me hiciste a mí al principio. O sea, no vale la pena para un novato, para un Novato. principiante. Un tipo como vos, sí, claro. De hecho, yo necesito que una persona me edite con mejor calidad. Por eso tenemos un filmmaker. Porque aparte- Aclaro eso, ¿eh? No, porque aparte, nosotros, a ver, tenemos a Frank que está atrás de Sí, cámara sí. y que es un tipo que sabe de contenido, sabe Obvio. crear contenido. A ver, no es que pusimos el iPhone a grabar, es lógico. Ahora voy a las herramientas en particular. Yo hoy elijo Adobe y todos esos programas porque también hay que saber utilizarlos, que todo yo lo hice de forma autodidacta. Sí. Pero a lo que voy es lo siguiente. Hoy es el momento más fácil para crear contenido en redes sociales porque hay herramientas que permiten que sea de esa forma. Por ejemplo, CapCut. Es una herramienta que surgió a partir de TikTok. Vamos a meternos ahí. El editor de TikTok. Sí. El editor de TikTok y CapCut, para mí hoy son lo top para editar contenidos para TikTok, Instagram Shorts y para YouTube también CapCut. No
TikTok, el editor de TikTok no. Agregaría InShot y agregaría iMovies, que son de... iMovies es de iPhone, InShot es para todas las plataformas. Pero CapCut claramente tiene un pie por delante de ambas. Sí, tiene muchísimas más funciones y te permite quitar la marca de agua. Lo que pasa es que, aparte, InShot también, pero tenés que ver una publicidad. No importa, o sea, lo importante de CapCut, que tampoco es que uno la nombra porque nadie nos paga de CapCut, pero sí es importante decir esto. Simula perfectamente funciones de Adobe que antes solamente podías utilizar si sabías de After Effects. O sea, hoy CapCut subtitula automáticamente. Escucha lo que decís y lo subtitula automáticamente. CapCut tiene transiciones que antes necesitabas de un editor profesional para generártelas. Yo creo que CapCut hoy, para un principiante, o InShot, si les gusta más, para un principiante, están a la altura, lo vuelvo a decir, para un principiante, están a la altura de un Adobe Premiere. Para un profesional, creo que Adobe Premiere le puede dar un salto. Yo todavía, y esto por ahí va a venir un editor y me va a decir, Diego, estás totalmente equivocado. Yo siento todavía que hay una diferencia en cuanto a la calidad. Es como que yo te diga, mira, A mí CapCut lo saca espectacular, ¿eh? Sí. Pero a ver, es como que yo te diga, el 4K de un teléfono celular, Sí. ¿es el mismo 4K de una cámara? Cámara, No. bueno, Es mejor el de la cámara. bueno, acá es lo mismo. Bueno, esa te la compro, pero vos podés grabar con una cámara en una muy buena calidad. Sí, pero Perfecto. no es lo mismo. No. No es lo mismo. Yo te puedo editar en CapCut y mira, vamos a un caso muy, muy particular que yo vengo buscando Bueno, hace rato. dale. ¿Cómo encontrar, porque esto es una búsqueda de Google, cómo hacer la tipografía de Netflix? ¿La tiene CapCut? No. ¿La tiene Premiere? Sí. Bueno. Te traje el SEO para que de la nada, o sea, venga un concepto. Todo lo que me estás diciendo, te lo compro. Paso por caja, lo pago y me lo llevo. Ahora rotamos. Vos sos el de los principiantes, yo soy... Obvio, nos dimos vuelta. Porque para mí, el que recién empieza no debe tener el tiempo necesario. Quizás sí, si se quieren meter en Adobe. Yo aparte se los recomiendo. Porque lo que estás diciendo está clarísimo. Y la explicación que estás dando es mejor no se puede. Pero para mí el principiante, si se quiere ahorrar tiempo, tiene que empezar por las herramientas que le simplifican la vida. No perderse, no me sale con Adobe. No te preocupes. Hacelo primero, después mejoralo. O sea, volvemos a lo de antes. Se tienen que llevar de esta charla que lo más importante es la progresión. O sea, a lo largo del tiempo. Aparte, CapCut y Adobe Premiere permite editar en diferentes formatos. O sea, puede editar en horizontal para YouTube, en vertical para TikTok, Instagram Short, etcétera. Si necesitan agregar diseños, volvemos a lo de antes. Claro, el que sabe utilizar Photoshop va a tener una ventaja. Ahora, Canva es más rápido. Canva es mucho más rápido. Bueno, ahí ya te juego todas las cartas sobre la mesa. No sale con la misma calidad. Sin dudas. Yo te pongo, y acá Fran, que está atrás de cámara, no me va a dejar mentir. Yo que utilizo ahora Photoshop, que empecé en 2023 a usar Photoshop. Antes yo usaba siempre Canva. Sí. El 1920 por 1080, que es el Full HD en cuanto a... Miren que yo estoy... No es la mismo. Yo estoy no de es su lo lado, mismo. porque afuera lo tengo a Fran haciendo señas. Yo estoy de su lado, ¿eh? No es que estoy... Obviamente, un editor tiene que saber utilizar esas herramientas. Está No, y clarísimo. aparte, perdón, digamos lo siguiente. Canva es gratuito, excepto por su versión paga, y o sea, el paquete de Adobe no es gratuito. Si no, lo sacás de algún lado. Yo no lo tengo Obviamente. gratuito, yo tengo pago. Yo también. Pero bueno, quedaba bien decir Pero que lo para tenías mí, pago, ¿no? para el principiante, Canva le soluciona la vida. No va a quedar igual, obviamente. Te está dando herramientas para competir. Esto es como un equipo de fútbol. Alguno puede comprar mejores jugadores y traer un mejor entrenador como un editor. Y si no, salís y usás este tipo de herramientas como Canva, que es, para quien no lo conoce, le cuento, es un sistema para diseñar contenidos gráficos. De hecho, Adobe tiene su versión gratuita. Sí. No sé si se llama Adobe Express o algo así, que vos buscás Photoshop online y podés utilizar. CapCut, InShot y obviamente Adobe también permiten retirar tu fondo y colocar o lo que quieras. O sea, permiten ahí... Nos estamos basando igual únicamente en creación de contenido de video. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacer como community manager, como social media manager
O como cualquier rol que abarque dentro de una empresa o dentro de una cuenta de redes sociales que sea únicamente contenido gráfico. Sí, yo había pensado en hacer una charla puntual de eso, pero, Bueno, sí. pero, igualmente metámonos un momento ahí. Sí. Se puede hacer así. Yo creo que en ese caso sí, necesitas, para diferenciarte, manejar un poco de Photoshop. Y sí, sin duda. Si no, es imposible. Aunque sea algunos conocimientos tenés que tener como para dar un salto. Sí, de hecho no sabes la cantidad de gente que me escribe todos los días ofreciéndome crear miniaturas para mi canal de YouTube. Sí. Y supongo que a vos Miniaturas también. vamos a hablar. Recién estamos Bueno. empezando, esta es la segunda charla. Pero, a ver, si tendríamos que redondear en este punto, las mejores herramientas siempre son las que tenés al alcance de tu mano. Las mejores herramientas siempre son las que te faciliten la creación de contenido. Las mejores herramientas son aquellas que no te complican en la creación de contenido y por eso tenés que crear muchos contenidos que te faciliten llegar a esa posible viralización. El camino es crear contenido sin parar, aprender a editarlo, y ahí podría llegar a venir la viralización. Todo eso en el correr del largo plazo, porque siempre hablamos de largo plazo, creación de contenido en redes sociales es crear a largo plazo. El que crea que esto es un camino de 30 metros, es un Usain Bolt que juega únicamente carreras de fondo, está totalmente equivocado. Acá se corre una maratón. Y la maratón en la creación de contenido es entender que existe una preproducción, una producción y una postproducción. En ese camino entran las herramientas. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más fácil que tenés que entender. Mi cierre es: confíen en la progresión, no en el perfeccionismo. Sean detallistas en el tiempo. Háganlo, fundamentalmente háganlo. Tengan el valor de enfrentarse ante lo que no les gusta para mejorarlo, porque no hay otra forma de hacerlo. Y, como decías antes, sean constantes y pacientes. ¿Cómo frenar la ansiedad? Ese sería otro buen capítulo. Sí, por supuesto. Porque acá en la constancia, Pero ahí en el largo traería, ¿sabes plazo... qué vamos a invitar? Invitaría a un psicólogo especialista en redes sociales. ¿Hay? ¿Sabías que hay? Traigamos Lo vamos ya. a traer. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.